se formaba el ácido pirúvico, y el ácido pirúvico, si había oxígeno, entraba a la mitocondria. Y entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la mitocondria. Ya. Entonces, aquí tenemos la mitocondria, que la vimos en la clase de biología, ¿ya? Sabemos que es un organelo que posee ADN y ribosomas. Este organelo va a formar 13 proteínas que forman parte de la cadena transportadora de electrones, nada más. Entonces, el resto del organelo se va a formar con proteínas que son sintetizadas a partir de genes que están en el núcleo, ¿ya? Vamos a ver, desde el punto de vista de la función que a nosotros nos interesa, la mitocondria tiene dos membranas, una membrana externa, una membrana interna, un espacio intermembrana que es muy importante, ¿ya? Entonces, este espacio intermembrana va a ser como el responsable de la formación del ATP posteriormente. Ya vamos a ver. La membrana interna está replegada hacia el interior, formando las crestas mitocondriales, donde se encuentran los complejos proteicos que van a formar la cadena transportadora de electrones. La zona central de este organelo recibe el nombre de matriz mitocondrial, y allí están las enzimas necesarias para los procesos bioquímicos que ocurren en la mitocondria, porque en la mitocondria no solamente ocurre respiración celular, hay una serie de otros procesos. Y desde el punto de vista de la respiración celular, ahí están las enzimas necesarias para que ocurra el ciclo de Krebs. Entonces, veíamos que la glicólisis ocurre en el citosol. Ahora, la siguiente etapa en que el piruvato entra a la mitocondria va a contactar con un ciclo bioquímico que recibe el nombre de ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, y este ocurre en la matriz mitocondrial. Los productos de este ciclo van a ser utilizados en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, aquí vemos, ¿no? ¿Verdad que no pueden ver ellos? Dentro de la matriz mitocondrial va a desarrollarse el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y ahí se van a formar moléculas reducidas que van a ser fundamentales para el transporte de electrones en la cadena transportadora de electrones. Y entonces, a ver, Sofía, acabo de dar la explicación. Pregúntale a tus compañeros, ¿ya? No tenemos clases solo hasta las 11:30. Vamos a seguir adelante. Estos compuestos reducidos, vamos a ver, una vez que se acabe esta clase, voy a hablar con la directiva de la escuela para aclarar las cosas y después les cuento. Si sé que ya les llegó un correo, sí, a mí también me llegó un correo. Tienen que esperar en el descanso de las 10 y ahí voy a aclarar las cosas.
Entonces, los compuestos reducidos van a contactar con complejos proteicos en la membrana interna de la mitocondria para que ocurra un fenómeno que se llama fosforilación oxidativa. Ahora, importante, les he hablado acerca del ADN mitocondrial. Aquí ustedes tienen el ADN mitocondrial. Y entonces vemos que el ADN mitocondrial es circular como el de los procariontes y está formado solamente de exones. Y estos exones son responsables para formar determinadas proteínas que son fundamentales en los complejos proteicos. Entonces, aquí ustedes ven en diferentes colores los exones y de qué son responsables. Por ejemplo, el verde, que es más claro, es responsable de formar uno de los complejos de la ATPasa, o sea, fundamental, porque sin la ATPasa no se puede formar el ATP. Los que son azul fuerte van a formar proteínas que forman parte del complejo 1. Los amarillos van a formar ARN de transferencia, importante para que se puedan formar las proteínas. Los color, no sé qué color es eso, pero así como café, forma parte del citocromo B. El rojo, proteínas del complejo 4, y el verde más oscuro, los ARN ribosomales. Entonces, el resto que se necesita aquí se va a constituir por material genético del núcleo, ¿ya? Ahora, importante, hay muchas mutaciones que se han encontrado en este ADN, alrededor de 150 mutaciones, y estas van a generar enfermedades, y eso es el problema peor, porque estamos viendo que se van a alterar pasos de la respiración celular, que son los más fundamentales porque son los últimos pasos para la formación del ATP. Entonces tenemos 13 proteínas implicadas en la producción de energía y cuando estos genes están mutados, entonces van a generar enfermedades que ven afectados a órganos que son muy dependientes de energía, como los músculos, el cerebro, el corazón, hígado, riñones, ¿ya? Y aquí tienen ustedes algunos ejemplos de enfermedades producidas por mutaciones en este material genético. La neuropatía óptica hereditaria de Leber, que se abrevia LHON. Entonces, ahí hay una pérdida de la visión de los dos ojos por una atrofia del nervio óptico. ¿Y por qué es la atrofia? Por el hecho de que no recibe suficiente energía, ¿ya? ¿Cómo? Por las mutaciones, claro, ¿ya? También no solamente afecta a esa parte, también afecta al sistema circulatorio, el sistema nervioso periférico y el cerebro. El síndrome de epilepsia mioclónica también está dado por mutaciones del ADN mitocondrial. Puede generar demencia, sordera, atrofia óptica, fallo respiratorio, cardiomiopatías. La diabetes de herencia materna con sordera también está dada por mutaciones de este tipo. Recuerden ustedes que nosotros recibimos las mitocondrias de nuestra madre, porque vamos a recibir las mitocondrias del ovocito exclusivamente.
Por lo tanto, si hay una mujer que tenga una mutación en su ADN mitocondrial, todos sus hijos van a heredar la mutación. Entonces, esa es la gravedad de las mutaciones de estas, que generan estas enfermedades. Hace un tiempo, como 10 años atrás, creo que el tiempo pasa muy rápido, hubo un caso de un niño que tenía problemas cardíacos y se necesitaba un trasplante y finalmente nunca llegó el trasplante y murió. Y resulta que al cabo de como 1 año, 2 años, el hermano manifestó el mismo problema. Y a él afortunadamente lograron trasplantarlo, porque por el problema de las mutaciones de este ADN mitocondrial. Bueno, no. Cuando el hombre tiene la mutación, sus hijos no van a tener nada, porque las mitocondrias del espermio quedan fuera del ovocito, por lo tanto, cuando solamente va a entrar el núcleo, y entonces no hay participación. Ya, entonces, aquí vemos los complejos de las cadenas respiratorias mitocondriales donde participan estos genes. Y vemos en el complejo 1 hay 27 polipéptidos que forman el complejo 1. De eso, perdón, 25. De esos 25, 7 proteínas son sintetizadas por el ADN mitocondrial. Y eso es importante, porque este complejo va a permitir la oxidación del NADH. Y de ahí va a empezar toda la cadena transportadora de electrones, de esos electrones. En el complejo 2 no participa el ADN mitocondrial. En el complejo 3 hay 11 subunidades proteicas y una de ellas es sintetizada por el ADN mitocondrial. ¿Pero te dijo que la 2 no participaba el ADN mitocondrial? No, ahí tenemos 0. Entonces, ¿para qué sale? Porque están todos los complejos aquí para ver la ya. importancia de estos genes. Si sale 0 porque no... Sí. También aquí en el complejo 3 hay oxidación de sustratos. En el complejo 4 hay 13 subunidades y 3 de ellas son sintetizadas por este ADN. Importante porque aquí se está haciendo la transferencia de electrones a el oxígeno. Y en el complejo 5 hay de 12 a 14 polipéptidos y 2 proteínas de estos polipéptidos son sintetizadas en este ADN y es importante porque este es el que va a permitir que se forme el ATP. Entonces, puede ser que nos afecte así al 100% el proceso, pero se produce menos energía de todas formas. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos qué tipo de mutaciones puede ocurrir en este ADN mitocondrial. Por ejemplo, cuando hablamos de lesiones, estamos diciendo que falta un segmento del gen. Duplicaciones. Se duplican segmentos del gen. Mutaciones puntuales. Bueno, se altera el gen, puede ser porque hay un cambio de nucleótido, por ejemplo. ¿Ya? Mutaciones en genes para subunidades de los complejos. Y esta es una herencia autosómica recesiva. Esto son alteraciones de los genes que codifican proteínas mitocondriales, que estos no dependen
del ADN mitocondrial, sino que del ADN del núcleo, ¿ya? Pero está relacionado con las proteínas que son sintetizadas en ADN mitocondrial. Mutaciones en proteínas de los complejos 3, 4 y 5, alteraciones en la importación de proteínas mitocondriales. Esto es muy importante, porque si no se puede importar las proteínas que se sintetizan en la célula para la mitocondria no puede tener esas proteínas funcionales. Hay alteraciones en la comunicación entre la información genética de la mitocondria y del núcleo. Y entonces ahí vemos pérdida de nucleótidos, defectos en la traducción del del ADN mitocondrial, y hay otras alteraciones en otras partes debido a estas mutaciones, como por ejemplo alteraciones en algunas estructuras en que participan lípidos. Y tenemos aquí algunas anomalías, ¿ya? Como la atrofia óptica. Ustedes saben que si no se puede producir la mielina, no puede protegerse el nervio. Bien, vamos ahora, teniendo clara la importancia de la mitocondria, vamos a empezar a estudiar el ciclo de Krebs. Cuando nosotros hablamos del ciclo de Krebs, vamos a hablar de una vía metabólica cíclica muy importante. Es una vía común final de la oxidación de todas las biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas. Y ocurre en la matriz mitocondrial y va a proporcionar NADH, FATH y GTP. Esa es la utilidad de esta vía metabólica. Es una vía irreversible. Importante. Entonces, se considera un centro metabólico intermediario. ¿Por qué? Porque ya tanto los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas pueden participar en la entrega de energía, pero a partir de este ciclo se pueden formar también ácidos grasos y aminoácidos y otros monosacáridos. Entonces, por un lado, esta vía va a servir de procesos generadores de energía, pero también va a servir para procesos anabólicos. Como vía cíclica, tiene como alimentador la acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A proviene de la oxidación y la descarboxilación del ácido pirúvico. De los 8 pasos que tiene esta vía, 4 almacenan la energía, ¿no?, de la oxidación de la acetilcoenzima A y los componentes de esta vía metabólica. Y la almacenan en forma de NADH, FATH y GTP. Entonces, tenemos la glicólisis, y la glicólisis da como producto final el piruvato, y el piruvato en presencia de oxígeno puede entrar a la mitocondria y se va a transformar en acetilcoenzima A. Entonces, ahora vamos a ver
qué es lo que, cómo es que se transforma. Vemos que la acetilcoenzima A se va a asociar con un compuesto del ciclo que recibe el nombre de oxalacetato. El oxalacetato, que tiene 4 carbonos, se une con la acetilcoenzima A, que tiene 2 carbonos, y forma un compuesto de 6 átomos de carbono, que es el citrato. El citrato se transforma en isocitrato y posteriormente vienen las descarboxilaciones. Entonces el isocitrato se descarboxila, libera un dióxido de carbono, se transforma en alfa-cetoglutarato, este se descarboxila también, ambos se oxidan y después se transforma en succinato. El succinato en fumarato y bueno, se siguen las oxidaciones en malato y el malato va a transformarse en oxalacetato y ese es el ciclo. Ahora lo vamos a ver en detalle. Cuando nosotros estudiamos las enzimas, vimos que existían, o cuando hablamos ayer, cuando hablamos en general del metabolismo, hablábamos de que hay complejos multienzimáticos. Bueno, aquí tenemos un complejo multienzimático, que es piruvato deshidrogenasa. Entonces, no es tan fácil. Uno dice, tenemos el ácido pirúvico, piruvato, y se transforma en acetilcoenzima A, así nomás. No. Bajo la acción de este complejo de 3 enzimas, la piruvato deshidrogenasa 1, la dihidrolipoil transacetilasa, la dihidrolipoil deshidrogenasa. Estas 3 enzimas forman un complejo proteico que va a permitir que se forme la acetilcoenzima A bajo pasos complejos, ¿ya? La función de este complejo es la descarboxilación del piruvato y la asociación con la coenzima A, ¿ya? Entonces, vamos a ver de qué se trata. Aquí vemos las etapas de la formación y tenemos la acción de la piruvato deshidrogenasa primero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que ocurra la oxidación, después se forma un compuesto intermedio que es la dihidrolipoil, y entonces este compuesto se le transfiere el grupo acetilo y después se vuelve a oxidar. Entonces vamos a ver con más detalle esto, que se entienda mejor. Entonces, importante, este complejo está regulado por ATP, ¿ya? Entonces, cuando la primera enzima, la piruvato deshidrogenasa, está fosforilada, entonces está inactiva. Y cuando está desfosforilada, entonces está activa. Y eso es importante. Trabajan varias coenzimas con esta enzima. Tenemos un derivado, ya. El complejo piruvato deshidrogenasa está regulado por fosforilaciones que provienen del ATP. Entonces, cuando la piruvato deshidrogenasa está fosforilada, el complejo está inactivo porque la piruvato deshidrogenasa es una de las enzimas que forma parte del complejo y que es la enzima inicial del proceso. Y cuando está desfosforilada, entonces puede trabajar el complejo.
Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros vimos la glicólisis, habían etapas que estaban inhibidas por el ATP. ¿Ya? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos ATP presente, se va a inactivar este complejo. Las coenzimas que participan son derivadas del complejo B, vitamina B1, tiamina, el FAD, flavin adenin dinucleótido, que es derivado de la vitamina B2, el NAD, que es derivado de la vitamina B3, la coenzima A, que es derivada de la vitamina B5, y otro compuesto que es el lipoato. Todos estos son coenzimas. Si faltan cualquiera de estas coenzimas, entonces el complejo multienzimático no puede trabajar correctamente. Entonces, por eso es tan importante el complejo vitamínico B. ¿Qué es lo que ocurre cuando las personas le hacen bypass gástrico? Tienen problemas porque han perdido parte del estómago donde se hace absorción de la vitamina B. Entonces ellos tienen que todos los meses inyectarse el complejo vitamínico B para poder tener energía y realizar muchas funciones en las cuales participa este complejo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la piruvato deshidrogenasa, ya les acabo de decir, ¿no? Entonces, se regula mediante la fosforilación de la cadena alfa, llevando a cabo la piruvato deshidrogenasa quinasa, porque las quinasas son las que van a fosforilar, y la defosforilación para activarla por la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. ¿Ya? Y entonces es estimulada por la insulina, el fosfoenolpiruvato y el AMP, pero es inhibida por la presencia de compuestos ricos en energía, ATP, NADH, y cuando tenemos una gran cantidad de acetilcoenzima A. Entonces, ¿cómo el ácido pirúvico se transforma en acetilcoenzima A? Aquí están los tres pasos que había mencionado anteriormente. Entonces, el primer paso es que el piruvato va a perder los electrones. En el segundo paso, ¿no? Vamos a el piruvato perdió además un carbón, se descarboxiló, ¿ya? Y en el momento en que se oxida el piruvato, entonces actúa la dihidrolipoil dehidrogenasa, que es la que va a recibir los electrones con el FAD. Pero cuando nosotros vemos que el ácido pirúvico se transforma en acetilcoenzima A, decimos que forma NAD, no FAD. Resulta que esta enzima va a permitir que el FAD que está reducido reduzca al NAD. Y entonces, como producto final, vamos a tener NAD. Entonces, como en resumen, el proceso es el ácido pirúvico, se asocia con la acetilcoenzima A, se descarboxila y se oxida y forma acetilcoenzima A. El momento en que se descarboxila, se transforma en grupo acetil. Aquí tenemos la acetilcoenzima A. Entonces vemos que
la acetilcoenzima A va a ser el alimentador del ciclo de Krebs. Y esto va a ocurrir en la matriz mitocondrial. ¿Cómo es que se forma esta molécula? La molécula de piruvato ingresa a la mitocondria, el grupo carboxilo del piruvato es eliminado y posteriormente la molécula es oxidada. Y entonces aquí como producto de la oxidación, el NAD+ se va a transformar en NADH. Y la molécula oxidada se une a la coenzima A. Esto está catalizado por el complejo piruvato deshidrogenasa. Este es un paso fundamental en el proceso de regulación de los procesos energéticos en la célula. Entonces, la enzima, el complejo enzimático, como está regulado, va a regular la cantidad de acetilcoenzima A que pueda ingresar al ciclo de Krebs. No se va a ingresar si es que la célula no necesita energía. Entonces, cuando los niveles son bajos de producción de acetilcoenzima A, porque no hay ingreso de piruvato, entonces hay un proceso bioquímico que vamos a estudiar posteriormente, que es la beta-oxidación de los ácidos grasos, y este proceso va a generar acetilcoenzima A, y vamos a alimentar al ciclo de Krebs. Ahora, el proceso inverso es, en la mitocondria puede ocurrir la formación de acetilcoenzima A para la formación de ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como producto de la glicólisis se produce piruvato. El piruvato se puede transformar en oxalacetato por la acción de la piruvato carboxilasa. Entonces, el oxalacetato más la acetilcoenzima A que se encuentra en la matriz mitocondrial van a formar citrato, pero este citrato no va a entrar al ciclo de Krebs, sino que va a ser transportado por un transportador específico que de la membrana interna de la mitocondria pasa por el espacio intermembrana y pasa por la membrana externa de la mitocondria al citosol. Y entonces este citrato va a hacer el proceso contrario por la citratoliasa. Va a formar oxalacetato y acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A va a permitir que se puedan formar ácidos grasos. El oxalacetato se transforma en malato y el malato se transforma en piruvato y ese es el ciclo. ¿Ya? Entonces, importante cómo vemos cómo se interrelacionan las diferentes moléculas para formar elementos que la célula necesita. Entonces, a veces tenemos una cantidad de acetilcoenzima A que no va a ser utilizada en el ciclo de Krebs, pero sí va a ser utilizada en la formación de ácidos grasos. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros consumimos muchos hidratos de carbono? ¿Qué es lo que nos pasa? Cuando se consume mucho hidrato de carbono, comemos mucho pan. ¿Qué nos pasa? Engordamos. ¿Ya? ¿Y por qué engordamos? Porque ocurren estos procesos. ¿Ya? A partir de todo este proceso se van a ir formando ácidos grasos y se van a ir guardando. ¿Ya? Sí,
Sí, Romina. Ya. Ya, vamos a ver el ciclo de Krebs, que les he estado hablando todo el rato y todavía no lo vemos. Sí, esa es otra cosa, Romina. La cerveza tiene otro camino. Sí. Bueno, ya vimos cómo se forma la acetilcoenzima A. Entonces, se va a asociar, ¿no? Para formar el ácido cítrico. Aquí todo está en citrato, aconitato, isocitrato. Eso es por el nivel de oxidaciones que se encuentra. Entonces, el oxalacetato asociado a acetilcoenzima A forma el citrato, y aquí en el momento en que el acetilcoenzima A se asocia con el oxalacetato, se libera una molécula de agua y se libera la coenzima A, y se transforma en citrato. El citrato se pierde una molécula de agua y se transforma en cis-aconitato, que posteriormente va a ser hidratado y se forma el isocitrato. Entonces, en algunos ciclos ustedes van a ver solamente que pasa de citrato a isocitrato, punto. ¿Ya? Entonces, el isocitrato es la molécula que va a entregar los primeros electrones ricos en energía. El isocitrato se descarboxila, ¿ya? Entonces estábamos con una molécula de 6 carbonos, ahora tenemos una molécula de 5 carbonos y se oxida. La oxidación del isocitrato permite que el NAD más se transforme en NADH. El isocitrato se transforma en alfa-cetoglutarato y este compuesto también se va a descarboxilar y va a oxidarse y va a formar NADH. En todo este proceso se va a acoplar con la coenzima A y va a formar succinilcoenzima A. Esta molécula de succinilcoenzima A va a proporcionar energía para que el GDP se transforme en GTP. Se descarboxila el isocitrato y el alfa-cetoglutarato. Sí. Entonces, el GDP se transforma en GTP y se libera la coenzima A. Y entonces se transforma el succinilcoenzima A en succinato. El succinato se va a oxidar y va a proporcionar electrones al FAT, y este se transforma en FAT-H2. Y el succinato, al oxidarse, transforma en fumarato por hidratación. El succinato en fumarato, nada más. Después el fumarato se hidrata y se transforma en malato. Y el malato se oxida y forma NADH. Y entonces se transforma en oxalacetato. Entonces, hemos cumplido el ciclo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este ciclo? Oxidaciones, descarboxilaciones y fosforilaciones a nivel de sustrato, porque la succinilcoenzima A va a fosforilar al GDP, ¿ya? Para transformarlo en GTP. Posteriormente,
este se va a transformar en ATP. Entonces, en un ciclo nosotros nunca tenemos productos, pero aquí vamos a ver que se van a conseguir moléculas que van a estar reducidas. Y la finalidad de este ciclo es justamente eso, generar moléculas que estén reducidas porque son agentes reductores que van a permitir que otras moléculas se reduzcan y se pueda obtener energía a partir de la oxidación de esas moléculas. Eso va a ocurrir en la cadena transportadora de electrones. Entonces, en resumen, cuando el ácido pirúvico se transforma en acetilcoenzima A, se libera un dióxido de carbono, porque hay una descarboxilación. Cuando el isocitrato se transforma en alfa-acetoglutarato, se forma otra molécula de dióxido de carbono. Cuando el alfa-acetoglutarato se transforma en succinilcoenzima A, se libera otra molécula de dióxido de carbono. El dióxido de carbono que nosotros liberamos en la respiración, utilizando el aparato respiratorio, es producto de estas reacciones químicas, ¿ya? Entonces, como producto de la respiración celular en general, decimos se produce agua y se produce dióxido de carbono. Y entonces vamos a ver, el agua se va a formar en la cadena transportadora de electrones y el dióxido de carbono se forma aquí. ¿Dónde? En el paso del ácido pirúvico acetilcoenzima A y en los dos pasos del ciclo de Krebs. Ya, esos son productos de desecho. Ahora, productos útiles son las moléculas reducidas. ¿Cuántas moléculas reducidas se produjeron en el ciclo de Krebs? ¿Cuántas? Ahí están las flechas. ¿Cuántas? A ver en casa. ¿Cuántas? No. No. ¿Qué me dijeron por ahí? 3. Sí, 3 moléculas reducidas. ¿Sí? ¿Ya? El NADH, el FADH y el GTP. Claro, pues el FAT. No, espera un momento, no. 3 NADH y un FAT. Por lo tanto, ¿cuántos van a ser? 4. 4. Y el GTP no... Y el GTP no es una molécula reducida, es una molécula rica en energía. ¿Ya? O sea, como que participa en el ciclo, pero no es que... No es que participa, es producto del ciclo. No participa. ¿Ya? Entonces, vamos a tener 3 NADH y un FAT, H2. Y sabemos que a partir de una molécula de glucosa, ¿cuántos ciclos de Krebs se pueden formar? Es que si la glucólisis sacaba un piruvato y ese, la acetilcoenzima... ¿La glucosa da origen a un piruvato? No. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la glucosa? ¿Cuántos átomos? 6. 6. ¿Y cuántos átomos de carbono tiene el piruvato? No sé. Tienes que saberlo, pues. Pues la glicólisis, acuérdate que hay una etapa en que se divide en 2 y que esos elementos tienen 3 carbonos. ¿Ya? Y entonces, a partir de toda la etapa de ganancia de la glicólisis, están trabajando moléculas de 3 carbonos, pero tenemos que multiplicarlas por 2, porque son 2 moléculas para que den las 6, claro. Sí, serían 2 piruvatos. Son 2 piruvatos, ¿ya? Entonces, hay 2 ciclos de Krebs,
¿A partir de una molécula de glucosa? A partir de una molécula de glucosa tenemos 2 ciclos de Krebs. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, a partir de una molécula de glucosa, ¿cuántos NADH vamos a tener? 6, ¿cierto? ¿Y cuántos FATH? 2. 4. ¿Cómo 4? Ah, no, 2. 2. Uno y uno, ¿verdad? 2. Ya, muy bien. Ya. Entonces, proceso del ciclo. Tenemos el alimentador. ¿Cuál era? Acetilcoenzima A. ¿Ya? Ocurre la condensación, que es la formación de el ácido cítrico. ¿Sí? Después viene la descarboxilación. Y cada vez que las moléculas se descarboxilaban, se oxidaban, ¿cierto? Por lo tanto, se formaban los NADH. Entonces, son los equivalentes de reducción. Generación de energía en el GTP y posteriormente, una vez que se forma el GTP, se forma la molécula, o sea, se reduce la molécula de FAT. Entonces, equivalente a reducción. Y después, regeneración del aceptor. ¿Cuál es el aceptor? Ahí lo tenemos. ¿Cuál es el aceptor? Tenemos el alimentador acetilcoenzima A. ¿Cuál es el aceptor? El oxalacetato. Muy bien. ¿Ya? El oxalacetato, que es el compuesto que tiene 4 carbonos, que se asocia con la acetilcoenzima A, que tiene 2 carbonos. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo lo llamó? Aceptado. Aceptor. Ya. Vamos a ver en detalle ahora cada una de las etapas del ciclo de Krebs. Cuando hablamos del GTP, estamos hablando de generación de energía, porque el ciclo genera energía y se guarda en el GTP. Ya, la formación del citrato. En la formación del citrato se va a asociar la acetilcoenzima A con el oxalacetato. Y aquí hay una generación de energía de menos 32,2 kJ por mol. Esta es una etapa crucial del ciclo de Krebs. La coenzima A es reciclada posteriormente para formar más acetilcoenzima A, porque una vez que se asocia la acetilcoenzima A con el oxalacetato, ya la coenzima A ya cumplió su función y es utilizada nuevamente. Y entonces aquí tenemos la acetilcoenzima A más el oxalacetato. Hay una deshidratación y se libera la coenzima A y se forma el citrato. Dijo que había una deshidratación. La formación del isocitrato, ya vemos que hay un paso intermedio, ¿no? En que el citrato se deshidrata y forma el cis-aconitato y este se hidrata y se transforma en isocitrato. ¿Ya? Aquí se guarda energía, 13,3 kJ por mol. En la siguiente etapa, el isocitrato se va a transformar en alfa-cetoglutarato, también por reacciones intermedias, porque ¿qué es lo que tiene que pasarle al isocitrato? ¿Qué le pasa al isocitrato? Se descarboxila y se oxida.
Aquí estamos, la primera reacción es la oxidación y la segunda reacción es la descarboxilación para formar el alfa-cetoglutarato. En el número 3 ahí no pasa nada. El número 3 se forma el alfa-cetoglutarato, muy importante. No se pierde, no, hay una reorganización nomás porque antes perdió el carbono y se reorganiza. Se ordena y queda Y forma el alfa-cetoglutarato, sí. Y en esta etapa importante, ¿qué es lo que pasa? Como hay una oxidación, se forma el primer NADH. En la cuarta etapa, la oxidación del alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? El alfa-cetoglutarato se va a descarboxilar y se va a oxidar y se va a asociar a la coenzima A. Entonces, se transforma en succinilcoenzima A con liberación de energía, 33,5 kJ. Y aquí se produce NADH también. Ya llevamos 2 NADH. ¿Sí? Y ahora tenemos una molécula de 4 carbonos. Entonces, empezamos con una molécula de 6 carbonos, después tuvimos una de 5, ahora tenemos una de 4. Ya. La succinilcoenzima A se transforma en succinato. Y como es una molécula rica en energía, lo que va a hacer es ofrecer energía al GDP para fosforilar. Se fosforila con fosfato inorgánico. Aquí no participa el ATP para nada. Después el GTP sí se va a transformar en ATP. ¿Ya? Y entonces, bueno, eso es. El succinato coenzima A se transforma en, el succinilcoenzima A se transforma en succinato y libera 2,9 kJ por mol. En la etapa siguiente, la oxidación del succinato a fumarato. Entonces, aquí hay una cosa importante. Hace poco tiempo, este tipo de reacción se incorpora al ciclo de Krebs, porque antes se pensaba que formaba parte de la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la succinato deshidrogenasa, la enzima que participa en esta reacción química, está asociada a la membrana interna de la mitocondria. No está libre en la matriz mitocondrial. ¿Ya? Y entonces, esta enzima va a permitir que el succinato se transforme en fumarato. Y una cosa importante, esta enzima va a ser afectada por el malonato, ya es inhibida por el malonato. Entonces, si nosotros tenemos presente el malonato en la mitocondria, se va a inhibir este paso, por lo tanto se bloquea todo el ciclo de Krebs. Aquí se produce FATH2. Y entonces inmediatamente comienza a entregar sus electrones a la cadena transportadora de electrones. Por hidratación del fumarato se va a transformar en malato. Y entonces las enzimas que participan en este proceso son muy importantes y tienen una... ¿Qué dije del GTP? No, eso creo que de delante. ¿Ah? Esa es de delante. Ah, es de antes. antes. Y no contesté nunca, parece, no sé. Sí, Ah, ya.
Entonces, el fumarato va a transformarse en malato y esta enzima, la fumarato hidratasa, es una enzima que tiene como una condición física muy importante de asociación con la molécula. Si la molécula tiene algún cambio de sus átomos en el espacio, no va a haber afinidad con la enzima. Por eso hablamos de altamente estereoespecífica, ¿ya? Entonces va a reconocer al fumarato trans, no al cis. Entonces, cuando hablamos de vamos atrás, que me están haciendo una pregunta aquí, succinato deshidrogenasa, ella es inhibida por el malonato. ¿Ya? Ya. Entonces, el fumarato va a entrar en un estado de transición y se va a transformar en malato. Y ahí se libera energía, 3,8 kJ por mol. Importante esta enzima, porque si se producen los isómeros, entonces se bloquea el ciclo de Krebs. La oxidación del malato a oxalacetato, entonces aquí nuevamente se forma una H y se guarda 29,7 kJ. Entonces, aquí está actuando la L-malato deshidrogenasa. ¿Por qué L? Por la posición de los grupos funcionales del malato. ¿Sí? Y entonces tenemos el ciclo de Krebs completo, ¿ya? Porque el malato se va a transformar en oxalacetato. Y aquí tenemos este ciclo para que ustedes lo vean y lo estudien. Está la molécula, la fórmula de la molécula y qué es lo que pasa en cada una de las etapas. Ya. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Importante, las enzimas que participan. Ya. Las enzimas que participan en cada una de las etapas. Y aquí ustedes tienen el resumen. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A por la piruvato deshidrogenasa, que es un complejo multienzimático. La acetilcoenzima A por la citrato sintasa. En el 6 parece. Pero ahí salía el caso. Ya. Aquí, cuando pasa, ¿no? De el succinato, ¿ya? Pasa a fumarato, entonces se forma el FAT-H2, ¿ya? Entonces, primero, la succinilcoenzima A va a generar energía y después el succinato va a oxidarse. Entonces, citrato sintasa, aconitasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Qué harán estas? Si son deshidrogenasas, ¿en qué van a participar? ¿Tenía que ver con el lab? No? Claro, en la oxidación de las moléculas del ciclo, ¿ya? Entonces, cada vez que aparece una deshidrogenasa,
hay una oxidación, ¿ya? En la piruvato deshidrogenasa, la isocitrato deshidrogenasa, alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, ¿ya? La fumarasa y la malato deshidrogenasa. ¿En la fumarasa igual hay una oxidación? No, esta es hidratasa. Ahí No, queda esa ahí. no, esta adiciona moléculas de agua. Ya. Aquí. ¿Sí? Ya. Entonces este es el resumen, si ustedes comprenden lo que hacen las enzimas del ciclo de Krebs. ¿Cómo se regula el ciclo de Krebs? Bueno, ya vimos una de las enzimas que está regulada. La regulación general va a depender de la cantidad de moléculas que tengan energía. Entonces, la proporción que hay entre el ATP y el ADP, del NADH, el NAD+, la acetilcoenzima A y la coenzima, ¿ya? Entonces, siempre tiene que haber, se tiene que perder, o sea, si ATP respecto a ADP es igual a 1, no pasa nada. Pero si nosotros tenemos ATP respecto a ADP y tenemos una proporción más alta de ADP, o sea, va a ser menos que 1, entonces se activa el ciclo. También va a depender de la disponibilidad de los sustratos, ¿no? De la inhibición de productos acumulados y de la regulación de algunas enzimas, ¿ya? Y entonces, dentro de estas enzimas, las que tienen regulación es el complejo piruvato deshidrogenasa, la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Esos son son las enzimas que van a estar reguladas. Entonces, ¿por qué está regulada el complejo piruvato deshidrogenasa? Por ATP, acetilcoenzima A y NADH. Cuando estos están presentes, esta está inhibida. La citrato sintasa, ATP. La isocitrato deshidrogenasa, ATP, activada por el ADP. El complejo alfa-cetoglutarato inactivada por la succinilcoenzima A y el NADH. Esas son las regulaciones alostéricas. Ya. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la producción de energía del ciclo de Krebs? Se van a formar por cada ciclo 3 NADH, un FADH2, un ATP, porque el GTP se transforma en ATP, y 2 dióxido de carbono como producto de desecho. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿De qué forma el GTP pasa a ATP? Hay una enzima que lo transforma. Y acuérdate que el ATP, la única diferencia que tiene con el GTP, que es la base nitrogenada. Entonces el ATP tiene adenina, el GTP tiene guanina. Esa enzima reemplaza la base nitrogenada. Nada más. La producción del NADH, eso va a depender de los autores. Hay autores que dicen que el NADH produce 3 ATP, otros dicen que 2,5. ¿Ya? Aquí colocamos 2,5. Y el FADH2 va a producir 1,5, porque el FAD va a entrar al segundo complejo proteico de la cadena transportadora. Ahí no se entiende. No, porque se pegó lo otro. Pero la degradación completa de la glucosa va a producir 32 ATP. ¿Ya?
Y entonces aquí tenemos los 32 ATP con lo que vale en total va a ser 976 kJ por mol. Entonces se obtiene un 34% de rendimiento y eso es bastante alto. Bueno, aquí la formación de ATP a partir de la glucosa y vemos de dónde vienen los 32, ¿no? Y entonces tenemos, gastamos 2 ATP en la glicólisis. Cuando la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato y la fructosa a 1,6-bifosfato. Cuando 2 gliceraldehído 3-fosfato, que es el primero que produce ATP, NADH, perdón, va a dar origen a 2 NADH. El 1,3-bifosfoglicerato va a dar origen a un ATP, pero como son dos ATP. El fosfonolpiruvato, otro ATP. Y después viene el paso del piruvato a acetilcoenzima A, 2 NADH. El isocitrato al alfa-cetoglutarato, 2 NADH. Alfa-cetoglutarato, al 2-succinilcoenzima A, 2 NADH. La succinilcoenzima A va a formar 2 ATP que provienen del GTP. Succinato, fumarato, 2 FATH2. El malato, 2 NADH. Entonces, con la conversión de los cuántos ATP produce cada NADH, tenemos en total 32 ATP. Eso lo vamos a ver con más detalle posteriormente. Importante. Al ciclo de Krebs no se entra solamente a través de el paso del acetilcoenzima A. Hay otros compuestos químicos que van a permitir formar intermediarios del ciclo de Krebs. Al igual que el ciclo de Krebs, sus intermediarios pueden formar otros compuestos químicos. Entonces, vamos a partir aquí del principio. El citrato puede ser utilizado para formar ácidos grasos y colesterol. Entonces, es un ciclo que puede ayudar a la síntesis de lípidos. El alfa-cetoglutarato va a permitir la formación de algunos aminoácidos. Ya vamos a ver cuáles. Y esos mismos aminoácidos que se forman a partir del alfa-cetoglutarato, ellos pierden su grupo amino y pueden transformarse en alfa-cetoglutarato. Entonces, cuando nosotros pensamos cómo las proteínas pueden proporcionar energía, entonces vemos que las proteínas se tienen que degradar, formar los aminoácidos, y, o sea, liberar sus aminoácidos, y determinados aminoácidos pueden entrar al ciclo de Krebs, ¿ya? Pero eso se va a hacer cuando ya no hay ninguna opción de obtener energía de otras biomoléculas. Eso lo tenemos que tener bien claro. La succinilcoenzima A se puede formar a través de algunos aminoácidos como la isoleucina, la metionina, la valina y otros compuestos como el propionato, y puede formar porfirinas. Ya vamos a ver qué son eso. El fumarato se puede formar a partir de los aminoácidos tirosina y fenilalanina. El malato se puede formar a partir de piruvato. Y el oxalacetato también puede provenir de algunos aminoácidos, y él también puede dar origen a aminoácidos. El oxalacetato se puede formar fosfonolpiruvato y de ahí conseguir glucosa.
y les debe llamar la atención, ¿cierto? Que lo que, cuando nosotros vimos la glicólisis, ¿qué es lo que pasa con esta vía metabólica? ¿Es reversible o irreversible? La glicólisis es irreversible. Muy bien, porque tiene varios pasos que son irreversibles, ya los vieron ustedes. Entonces, aquí vamos a ver que hay procesos para poder salvar esos pasos irreversibles. Y a partir del oxalacetato se puede formar glucosa, ¿ya? El fosfonolpiruvato puede dar origen también al oxalacetato, ¿ya? Entonces, es un ciclo que no está cerrado, sino que tiene varios compuestos que están interrelacionados con otros componentes bioquímicos. Aquí está el propionato, ¿no? Y las porfirinas. Entonces, estos compuestos son los que se van a formar, van a participar en la formación del succinil coenzima A. ¿Ya? Y entonces, aquí vemos el propionato cómo se va modificando hasta formar succinil coenzima A. Entonces decíamos que igual como algunas moléculas pueden alimentar al ciclo de Krebs en algunas etapas, en algunos puntos que no son el punto normal de abastecimiento, también el ciclo de Krebs va a permitir la formación de determinadas biomoléculas. Y entonces ya habíamos hablado del citrato, que puede dar origen a los ácidos grasos y al colesterol. El alfa-cetoglutarato va a transformarse en glutamato, y el glutamato va a dar origen a arginina, prolina, glutamina y las bases nitrogenadas púricas, ¿ya? Entonces, ahí se están formando otros elementos. La succinil coenzima A va a dar origen a moléculas que posteriormente pueden formar el grupo central de la hemoglobina, donde se asocian los átomos de fierro. Bueno, el piruvato puede entrar como malato, pero el oxalacetato va a dar origen al aspartato y a la asparragina, que es aminoácido, y da origen a las bases pirimídicas. El fosfonolpiruvato, que se forma a partir del oxalacetato, va a dar origen a serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina, triptófano, muchos aminoácidos, ¿ya? Y entonces, algunos de estos compuestos van a participar en formar los intermediarios del ciclo. Estos compuestos que pueden formar los intermediarios del ciclo generan reacciones anapleróticas. ¿Cuáles son las reacciones anapleróticas? Aquellas reacciones químicas que pueden alimentar al ciclo en determinados pasos. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Se denominan así las reacciones que reponen aquellos intermediarios del ciclo del ácido cítrico, ¿ya? Y ahí vimos cuáles eran ellas. ¿Cuál es el balance del ciclo? Se produce una molécula de GTP que dará ATP, 3 moléculas NADH que va a la cadena,
una molécula de FADH2 que va a la cadena transportadora de electrones y se consume un grupo de acetilcoenzima A. Ese es el ciclo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia del ciclo? Sí, lo que nos va a dar energía. ¿Perdón? ¿Energía? ¿Produce energía el ciclo? Nos dará energía. Generar, ya, muy bien. Generar moléculas reducidas. Esa es la importancia. Ah, ya. ¿Ya? Pero igual produce energía. Inmediatamente no. O sea, solamente el GTP. Pero eso es energía porque después se transforma en ATP. Sí. Pero no se transforma al tiro, ¿eso quiere decir? Sí, porque hay una enzima que tiene que transformarla cuando se requiere, ¿no? Pero la importancia del ciclo es esto, formar moléculas reducidas. ¿Por qué? Porque estas moléculas reducidas son las que van a participar en la cadena transportadora de electrones y va a permitir la formación de grandes cantidades de ATP. Entonces, una molécula de GTP no es nada, ¿ya? Pero 3 de nada, H sí. 3 de H y otra de FADH2 no están proporcionando energía en el momento. No, pero se van a transformar en la... Sí, después vamos a ver qué es lo que pasa con esas moléculas, pero la finalidad es formar moléculas reducidas, que son agentes reductores. ¿Sí? Eso. Ya. Entonces tenemos listo el ciclo de Krebs. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, importante, tienen que saber cómo funciona. Sí, Catalina, permitir que ocurra la respiración celular. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está regulado? ¿Con qué biomoléculas se interactúa? ¿Ya? Esas cosas tienen que saber del ciclo de Krebs y las enzimas que están participando. Tú estás muerta de frío, ahora vas a tomar sol. ¿Ya? Ya. Entonces ahora vamos a descansar. Ahora voy a preguntar. Yo le quería preguntar algo. Dime, espérate. ¿A ustedes los profes le avisaron que íbamos a tener pruebas presenciales? Sí. Nos pidieron que dijeran cuántos alumnos eran, qué día los tomábamos y a qué hora. La siguiente prueba es prueba presencial. Pero a nosotros eso se supone que nos tienen que avisar con harta anticipación y aún ni siquiera nos ha llegado algún correo. No sé, a mí esa información me la mandaron ayer. Ya, pero yo ya les había avisado. Claro. ¿Cuándo nos había avisado? Y la clase pasada, no, fue con el otro grupo. El otro grupo le dije. Pero igual una semana hay algunos compañeros que son de región y si tienen que arrendar en una semana no encuentran arriendo o esas cosas. Y realmente yo no sé lo que se pasa. Todos tenemos que venir a las pruebas presenciales, todos. Sí. Sí, todos tenemos que venir.